Muy buenas tardes, querida tribu del amor, el humor y la conciencia. Después del parón veraniego, estoy aquí, como ya podéis ver, con mi amigo, guía y asistente, Ricardo Cruz. Ajá. Eh, Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Más que guía, compañero Sí. de fatigas. Bueno, guía en el sentido de que tú tienes una dilatada experiencia y bueno, Mm. pues Soy más simplemente, viejo, soy más viejo, es verdad. si lo quieres Es ver así, cierto. sí. Sí, Pero sí. bueno, y simplemente pues ya se han dado el camino y te sabes un poco, digamos, los baches, las curvas, donde viene una cuesta, Que- donde, en fin. Bastante, bastante. Siempre hay un agujero que puedes caer, pero yo ya me tengo un mapa muy, muy exacto. Aunque todo y Vale. así, hace poco tropecé, ¿eh? Así que esto está a la orden del día. A la orden Sí, del día. así es, así es. Bueno, querida familia, querida tribu, Ricardo Bru es, entre otras cosas, parapsicólogo, lleva oh, 4 décadas Mm. dedicándose a la parapsicología, además de ser perito de hipnosis judicial, ha ejercido durante también bastantes años y sigue ejerciendo. Y por otro lado, es un amante de Egipto, es un gran viajero, lleva como. Vamos a hacer, bueno, él va a hacer, va a comandarnos en el 38 viaja, que va a hacer a Egipto en grupos, con grupos, lleva por lo tanto, pues digamos, 30 años yendo a Egipto y llevando a gente para allá, a este gran país. Y el título de este compartir es eh, Egipto como cuna de la sabiduría. Entonces, querido Ricardo, eh, cuéntanos un poco cómo arranca o cómo empiezas tú con esta fascinación por Egipto y, por supuesto, todo lo que te ha llevado a hacer, ¿no? 38 viajes, en fin, y un conocimiento Sí. bastante importante Eh, de todo aquello. Precisamente por lo que has definido tu programa, pues yo debo encajar bien en él en un tema, que es que has dicho que una parte era también amor, ¿eh? Una parte amor, ¿eh? Sí, claro. Entonces, yo tuve justo en el primer viaje, corría ya en el año 91, 92, estaba yo en una productora de televisión importante de este país, que es Diez Music, en Demol, puedo decir, porque yo trabajaba allí y todo tanto. Allí hice varios programas, Noche de Misterio y otros programas, que ahora la gente está en el baúl de los recuerdos, pero en aquella época podían ser parecidos a los que está haciendo Iker Jiménez, ¿eh? Ahora estará ya en el baúl de YouTube. Exacto, exacto. Y estaba haciendo eso y yo era un enamorado, un aficionado. Había estado una vez en Egipto como turista y entonces convencí a la productora para que, entre otras cosas, no está mal, convencer, ya que soy hipnólogo, de algo me sirvió, convencerlos de que nos pagaran el viaje, hiciéramos la expedición y entráramos con las cámaras y filmáramos, que esto se puede ver en YouTube, la primera experiencia parapsicológica en la Gran Pirámide, con regresiones en la Gran Pirámide, con envíos de telepatía, y eso fue el inicio, ¿no? Antes te he tocado el tema del amor, porque eso coincidió con un divorcio mío, ¿no? Yo en aquella época me estaba divorciando, imagínate. Divorcio más productora de televisión, más experiencia en Egipto, ¿no? Entonces todo eso, imaginémonos ya el Sí. cacao mental que yo tenía, más la ilusión que yo tenía, más el estado que yo estaba en aquel momento, ¿no? El tema afectivo por un lado, tenía, en fin, todo revuelto, había dejado todo por hacer, me fui a Egipto con la productora, pero yo no habíamos arreglado ni los papeles, ¿no? Entonces, imagínate, en este estatus hicimos un programa bastante bueno que tuvo buena audiencia, además que se dio en varios países, bueno, en 18 países se dio la experiencia de Keops, que hicimos regresiones en la Gran Pirámide de Keops, y esto no se había hecho a la fecha, ¿no? De la Insisto que cámara era del el rey. año De la Cámara cámara del del rey. Rey. Sí, Ujú. sí, en la cámara,
en el sarcófago que se atribuye a Keops, que no estuvo allí, evidentemente, pero que se le atribuye por historia, ¿no?, a Keops. Entonces hicimos allí regresiones, hicimos una serie de cosas muy interesantes, que después podemos profundizar o no, como tú lo veas, pero Sí, sí. que eso me dio a mí, pues, la salida, ¿no? Yo, cuando ya acabó el viaje, volví a España y arreglé mis papeles de divorcio y otras cosas que había dejado pendiente. Dije, a este Egipto, pues voy a volver porque me di cuenta de que no había ido una vez y ya está, sino que yo había ido a Egipto esta vez filmando para darme cuenta que el viaje era permanente, es decir, es el río Mm, que nunca acaba, es decir, la corriente llega al mar, al Mediterráneo, un río que va al revés, va de sur a norte, no de norte a sur, y se abre allí en Rosetta y Damietta, se abre el río, y mm. allí, ¿qué empieza? La nueva historia del próximo viaje. Algo que has podido tú seguir conmigo, has venido recientemente en febrero y ahora vas a volver. Eso significa que, de alguna forma, Iñaki, ya te ha picado esa curiosidad y en Mm, esa curiosidad pues entra el viaje permanente. Pero el viaje que se hace allí es un viaje con las personas, con la gente, con uno mismo, más las mm, enseñanzas que esotéricas y mágicas podemos explicar, pero después se queda uno también con el río, con el pasado, con esa experiencia que tiene uno que es muy difícil de explicar cuando estás en el barco, ves pasar pues las barcas, que en ese momento te vienen las ganas, ¿no?, de llegar a cómo vivían antes y qué es lo que ha cambiado y qué es lo que nos espera y cómo el río es el río de la vida. Recordemos que hemos tenido buenos poetas que han hablado de los ríos, dicen que los ríos de alguna manera es como la vida, ¿no? Va haciendo la corriente, vamos pasando, pasar mm, haciendo camino y como decía otro, pero ese ya era de caminos. Y va por ahí, va por ahí. Entonces, yo entiendo que el Nilo a mí me ha dado ilusión, he conocido a muchísima gente, he visto muchos casos, te he conocido a ti, Yanni, te he mm, conocido en el Nilo, y ya verás que las amistades que se fraguan en el Nilo son permanentes. Pero también hay un deseo interior, se genera el nuevo investigador, que no hace falta que investigue una parte de Egipto, porque está muy investigado, sino la parte de él con Egipto, que eso ya está menos investigado. Entonces ahí se hace el puzzle, ¿no? ¿Cómo encajo yo en la historia del país? ¿Qué fui yo antes? ¿Qué hice yo aquí? ¿O por qué estoy aquí ahora y en mm, ese momento, ¿no? Y entonces todo eso te abre un abanico fantástico. Y el viaje, pues hemos estado en diferentes grupos, tú lo sabes, viene gente de todo tipo, desde gente de alto nivel universitario a gente pues, tipo ama de casa. La mezcla hace que el resultado final sea extraordinario, porque la ama de casa va a poner la serenidad y la lógica aplastante de la persona que se sabe los trucos de la vida, y el universitario dirá alguna pincelada que incluso pues, es interesante, alguna, ¿eh? Entonces, ahí lo dejaremos y entonces iremos seguido hablando. Y ahora pues tengo mucho especial interés en este que voy a hacer. Ahora nada, le queda mes y medio para que salgamos, mes y medio, ¿eh? Menos, porque hoy menos, es menos. 20, mes 20, pues nos quedan 30 días, Mm, 30 y pico de días para irnos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues una de las cosas que vamos a hacer es ir a Tele de Marana, es decir, a la cuna de Akenatón. Vamos a ir mhm, a ver Akenatón, vamos a ir a Arminia, vamos a estar allí. Otra profundidad y ahí nos enredaremos y me viene muy bien que vengas porque creo que era una faceta que a ti te va a ir muy bien, que nos habla de la unificidad de Dios, ¿no? Unificar un poco el concepto de Dios, mm, Atón, el Dios único o no, que eso ya cada uno piensa lo que quiere, pero desde luego todo empieza con Akenatón, Anemofis cuarto, en él mm, se hace otro tipo de... Y ahí los israelitas que vivieron en esa zona, copian, entiendo yo, es mi opinión profesional, mi opinión, copian un poco el concepto de Yahvé. El concepto de Yahvé creo que sale de Tel la Marna también. Y por lo tanto es la cuna del pensamiento, yo diría, religioso, base del pueblo egipcio, que tenían otros niveles y la gente creía
en las altas entidades, pero en la mayoría de pueblos, sobre todo de Canaán, toda la zona palestina, eran politeístas, no eran monoteístas. La idea monoteísta surge en Tell el Amarna, surge en Armenia, en la zona que vamos a ir, y espero que lo disfrutes mucho cuando vayamos. Esto sería un poco la idea, ¿no? O sea, el Dios único, todo empieza cuando me estaba divorciando, cuando en un momento determinado estoy filmando un programa de televisión. Yo he hecho bastante televisión, sobre todo en América. Estuve en Miami, estuve en México haciendo programas para Televisa. Está la otra faceta artística, ¿no? Que es mientras tanto, pues he ido estudiando un poquillo por ahí, ¿no? Y cuando yo estaba en América, pues la verdad es que me di cuenta de la dimensión, ¿no?, que puede tener el mundo audiovisual, el que estamos ahora. Este es tu canal, pero esto tiene una fuerza increíble, porque esto se llega a ver por más gente de la que pensamos y puede ser muy importante para gente que nos está viendo, mucho más de lo que nosotros podemos pensar ahora, ¿no? O sea, a veces 4 cosas que decimos en una broma animan a alguien a hacer algo positivo. Hombre, siempre positivo, evidentemente. No creo que invoquemos a nadie para hacer algo negativo. Entonces esta sería un poco la primera, así, mi primera extensión, tú ya me vas corrigiendo, pero un poco el viaje que viene, el sentido de cómo empecé y lo que busco, el viaje permanente, porque nunca se acaba. El agua sigue estando ahí, pero da vueltas. El ciclo sigue una y otra vez. Me ha parecido muy interesante, Ricardo, este símil que has hecho Mm. con el Nilo, ¿no? Con el río que va al mar, ¿no? Que desemboca en el mar en algo mayor que él, ¿no? Enorme. Además se disuelve. Toda la Exacto. esencia de Egipto, toda la sabiduría de Egipto, todo lo que hemos estado concentrando en el río, ha pasado por las pirámides, ha pasado por todo, pero hay un momento que se diluye. ¿En qué? En la humanidad. La Se humanidad. funde, se funde, Mm. se funde. Bueno, tengo la experiencia de este año, precisamente en marzo, y una experiencia inolvidable. Y me parece muy interesante todo esto, y además, Egipto como cuna de la civilización, prácticamente podríamos decir, y con una sabiduría muy enraizada y que todavía se siente allí. Cuando uno llega allí, hay se siente la energía, una energía diferente, no es la misma la energía del norte que la energía del sur. No, no, no. También cambia de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, en Karnak hay una energía, si bajas a Colombo hay otra, sí, Por supuesto, geográficamente y anímicamente, cada uno de los procesos que se dan en el Nilo corresponden a un juego. ¿Qué es este juego? Que tú lo conoces, que es el sí, juego de los arcanos verdaderos, los auténticos que hay. Vamos a mostrar estos arcanos que después darán lugar a otros más conocidos, que son, por ejemplo, este, que es el tarot de Marsella, pero sí, eso con el paso de muchos milenios generaban que cada uno de ellos era la capital de una provincia que había en el Nilo. Es decir, esto es la bandera, por ejemplo, de Huesca, de Vitoria, donde estás tú, de Bilbao, Zaragoza, ¿no? Entonces, esa provincia habían puesto en esa provincia lo que quería impregnar esa provincia. Es decir, si por ejemplo una era la fecundidad, la número 3 que era Edfu, pues le pusieron Edfu y la vistieron con instrumentos de la fecundidad. Por eso esos instrumentos de la fecundidad se asocia a la mujer, la número 3 por lo tanto es la emperatriz, la llaman la emperatriz porque es la fecundidad, ¿no? Así hicieron con todo y nos dejaron en un libro escrito sin que nadie lo hubiera escrito. Solo en las banderas, de alguna manera, en la constitución de las provincias hicieron todo esto. Bueno, al hacerlo así, la verdad es que nos dejaron el legado y esto, curiosamente, me dirás, ¿tú esto dónde lo has sacado? Pues yo no lo había sacado de ningún sitio, de hecho no lo ha sacado nadie de ningún sitio, porque yo tengo este tarot desde los 90, porque fue gracias a la suma de viajes que repetí. Ya la gente ha entendido que no dejé de ir 1 o 2 veces al año, o a veces cada año y medio, evidentemente, por según iba la economía.
y según iba yo también con mis divorcios, hasta que ya la cosa se estabilizó. Entonces, cuando esto llegó a un buen puerto, dio lugar a confeccionar todo el tarot, pero lo fuimos sacando de regresiones que hacíamos en los lugares. Y casi, a partir del tercer, cuarto arcano, ya nos dimos cuenta que había una secuencia, ¿no? Entonces se buscaba la inversa, ¿no? De dónde puede haber, y efectivamente allí era, ¿no? Después el delta tiene sus propios arcanos, que serían un poco como los palos menores, los ases, los reyes, los pajes, ¿no? Sería un poco el delta, eso ya es el delta en la dispersión. Pero el camino real, en la Opus Magna, la gran obra, y sobre todo lo que es los 22 arcanos fundamentales de la sabiduría, están entre Asuán y lo que llamaríamos Memphis, la capital antigua, que significa, de alguna manera, era el lugar de los carniceros, donde había las vacas reales y todo esto. Por eso ellos la mostraron como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo de la... Entonces, nosotros la hemos convertido en el tarot de Marsella en el loco, porque de alguna manera es aquel que lo pierde todo menos la razón, entre otras cosas, pero todo eso, si no lo sabes de dónde viene el proceso, si no sabes que es una, vamos a decir, la representación de una ciudad, de toda la gente que vive allí, ¿no? De todo, por lo tanto, y toda esa gente que vive allí y esa ciudad, lo que están generando, evidentemente, es un conocimiento que va a traspasar las fronteras, las realidades, pues de todo lo que nos rodea, ¿no? Yo sí lo veo, este sería Memphis con su gran cuchillo. Ahí, porque ahí estaban las carnicerías reales, ¿eh? Por eso, al final, de alguna manera, lo que hicimos fue sacar el tarot y empezar a aplicarlo. Nos dimos cuenta que con esto se podía hacer interpretación, psicología, se podía hacer magia. Luego explicaremos algo para hacer, que no hace falta que sea que este lo tenemos los investigadores, pero el tarot de Marsella lo tiene todo el mundo. En su caso lo puede tener cualquiera, y sigue igual porque son los mismos números. Los números no cambian. Del 1, o sea, del 1 al 22 son 22, no falla. Por eso el título que está como Egipto, una de la sabiduría, y lo acabamos de explicar ahora, ¿no? Un poquito general, porque no podemos. Bueno, ya veremos a ver si hacemos alguna segunda parte, una tercera, depende, ya veremos a ver. Pero realmente hay tanta sabiduría, y es como un poco la sensación y la sensación que yo tuve en el viaje de este año. No, iba a decir ese en el pasado, que parece que ha pasado un lustro desde que hicimos el viaje. No, meses. Y ha sido medio año. Es que los egipcios, aparte de dejarnos el idioma en los jeroglíficos, ¿no? Y la sensación que yo saqué es que hay toda la sabiduría está ahí, está a la vista, pero está encriptada. Está encriptada. Y bueno, pues una forma es esta encriptación, que de ahí viene después el tarot de Marsella, que se ha ido añadiendo, y cada uno se ha ido con otras influencias, pero de todas formas, fíjate qué curioso que hemos empezado con el Nilo, y el Nilo a mí me parece una fantasía, me parece algo impresionante. Yo me quedaba embobado en la cubierta del barco, porque era y romántico. Totalmente. Era como un poco, a veces era como los libros, ¿no? Y las aventuras de Agatha Christie, con todo ese misterio, con toda esa aura, pero luego a la vez era como iba el barco navegando y veías toda la vida a ambas costados, ambas riberas, ¿no? Y no sé, era como muy especial, ¿no? Veías pasar gente, vacaciones, no sé. Y luego llegar a los sitios, ¿no? Y luego una cosa que a mí no tengo ahora el dato, no me acuerdo exactamente del dato, pero el Nilo, en el lago Nasser, que está en Sudán, que está abajo, en el sur, si me equivoco me corriges, pero que es donde está Abu Simbel, ¿no? Abajo, cuando hicieron más abajo, más abajo. más abajo. Es Sudán. Toda esa zona es lago Nasser,
pero eso es. después sigue el Nilo, sigue hasta la capital, a Jartum, el Sudán, ya Sí, es otro país, y sí, allí eso se es. bifurca en dos, es el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Viene de Exacto, Uganda, ¿eh? De Uganda. exacto. Y yo leí o escuché en algún documental, porque yo desde pequeño he tenido una fascinación, algo por Egipto, ¿no? Yo creo que es de esas imágenes, ¿no? De los egipcios así como puestos así, y las pirámides, la esfinge, los camellos, el desierto, todo eso, ¿no? Y escuché que el Nilo, las aguas del Nilo, permanecen en el Nasser, no sé si son 5 años. 5 años hasta que ya pasan salen por la, digamos, por la salida, esa bifurcación que tú dices, que sale del lago Nasser, el Nilo azul y el Nilo blanco, pues hasta que pasan por ahí, están las aguas 5 años y después todavía tienen un recorrido hasta llegar al delta en Alejandría. Bueno, eso diríamos que es, vamos a decir, es cierto en algún tema y no Sí. es cierto en otra. Es decir, en Mm. algunas cosas, Bueno, desde has el visto la punto de puesta ahora, pero vista, bueno, claro, claro, claro. el, el- el tema hidrográfico nos dice Sí. que el agua, evidentemente, es un fluido, entonces el fluido pasa a una serie de presas, hay una Mm, presa, la presa lo retiene, y lo mm, retiene, evidentemente, mucho tiempo, 5 años, mm, bueno, lo retiene según la demanda, ¿no? La demanda, a sí. veces hay crecidas, tienen que abrir la presa, y si hay Sí. algunas, la retienen. Pero más que retener el agua, lo que sí retiene es la energía del Nilo, de su nacimiento, eso sí lo retiene. Y lo Claro. retiene puede ser esto que has dicho tú, puede ser un dato exacto. 4 o 5 años tarda en esa energía dispersarse desde que sale Eh, de los lagos de Uganda, de Etiopía. No olvidemos que Etiopía también brinda la gran catarata y todo lo demás. Y ahí exacto. llega Jartum, a la capital, se juntan los Nilos, ahí parece un mar, ya es enorme, y llega Ah, ya, va pasando por el desierto y va recibiendo. Hay que tener en cuenta, yo estuve una vez solo, pero me quedé impresionado que hay 80 pirámides más en mm, Sudán, mm, pequeñas, son de 9, 10 metros de altura, algunas de 15, son mm, pequeñitas. Pues mm, son los reyes de Meroe, entonces ahí hay, pero hay 80, es decir, hay los nubios en esa zona siguieron mm, con la religión antigua, aunque ya era colonia romana, y ya siguieron con todo el proceso hasta mucho más tiempo que lo que pasó ya lo que es tocando el Mediterráneo. Por lo sí, tanto, la cultura egipcia no acabó en Abu Simbel, en la zona de mm, Ramsés II, no, 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 no. Siguió mucho más allá, en Cabra del Cal, y estaríamos hablando de Meroe. Estaríamos hablando de 1000 kilómetros más allá de lo que es Abu Simbel, ¿eh? Eso es bastante, claro, claro, bastante trozo. es que el Nilo son, ¿cuántos son? 3.000 y pico, casi 4.000, ¿no? Sí, sí, es un río larguísimo, además bifurcado, por ejemplo, si cuentas un ramal o el otro, pero Sí, ahí tenemos, fíjate, entre Uganda y el Cairo, pues sí hay miles de kilómetros, miles de kilómetros, mm, atraviesa Sudán, Sudán del Sur, Sudán del Norte, antes solo había un Sudán, ahora son dos, exacto, exacto. Etiopía, primero Mm, Etiopía, Uganda, Etiopía, el lago Victoria, toda esa zona, es uno de los Nilos, el azul, y el otro el blanco, que viene de Etiopía. Y ahí bajan bravos hasta llegar exacto, a por eso es Jartum. blanco, por eso se le llama blanco, porque baja muy encajonado y con mucha Esa agitación, espuma. con mucha Sí. energía, mucha espuma, y por eso es blanco, ¿no? Le llaman el blanco. Pero fíjate que símil, bueno, cualquier río, ¿no? De este planeta es símbolo de vida, ¿no? Su paso, ¿no? Sí. Es transcurrir en las riberas por donde allí pasa, va regando vida, ¿no? Va regando vida. Pero en El este Nilo caso, sobre todo, sí, sí. sí, claro, en este caso es mucho, claro, esto es lo que te iba a comentar. Es alucinante porque tú ves, claro, a más riberas ves que está todo verde, que está todo, bueno, bueno, increíble, pero luego sabes que es todo desierto. Desierto Yo que duro, sepa, es que se ve que hay desierto, ¿no? Pero la vida está ahí, ¿no? desierto, un desierto duro donde no hay Sí, posibilidad de vida. Solamente mm, cuando salimos a visitar tumbas, te acordarás, Iñaki, a la que sí, dejas 200 o 300 metros la zona verde del río, ya ya hay está. la muerte. Es que no hay nada. Exacto, No exacto, hay nada de nada. Lo exacto. que es la más absoluta soledad. Ahí para tumbas
para enterrar, enterramientos, todo eso bien, pero no hay vida, ¿eh? No hay la más mínima vida. Ahora están haciendo muchos canales, pero eso ya es ingeniería moderna, ¿verdad? Para Sí. irrigar por cosechas y tal. Pero antiguamente el Nilo pues hacía sus cataratas. Al llegar a Asuán era la última gran catarata, después había otra muy pequeñita en la zona de Esna, pero en la zona de Asuán hacía la gran catarata y había elefantes, por eso le llaman la isla elefantina, la isla Elefantina, de los sí, elefantes. estuvimos. Sí. Sí. Y ahí pues estaba, ¿no? Ahora hicieron la primera presa de Asuán, después la segunda gran presa, la Mm. enorme. Ahora mismo hay todo ese contenido y el agua, evidentemente, puede estar mucho tiempo retenida, zonas de agua, del fluido, pero de la Mm. energía, ¿no? Entonces el fluido no Eso. se puede contener, pero la energía que lleva ha pasado por 80 pirámides y aún no ha entrado en Egipto. El Mm. río ha pasado por animales salvajes como hipopótamos y cocodrilos, Los modelos. y además migraciones, los ñu, es decir, todo lo que es la gran África y su vida. Y a partir de ahí hay un momento que entra el desierto más salvaje, más duro, además es trópico de Cáncer, temperaturas de 60 grados, no ya hablamos de 40 o 50, no, 60, en trópico de Cáncer en verano. Y ahí pues el agua por desfiladero va llegando hasta lo que es haciendo el recorrido del río. Ahora no hay nada de eso. Ahora hay un gran pantano que parece un mar, que es el lago Nasser, artificial por la presa de Asuán. Sí, sí. Exacto, exacto. Pero fíjate qué interesante todo esto, ¿no? Me estaba viendo imágenes cuando estaba escuchando de todo aquello, ¿no? De la parte que yo vi, y yo lo he visto todo, evidentemente no te da tiempo. En 12, 14 días no te da tiempo a ver, te da tiempo a ver un poquito, pero bueno. Y, y fíjate qué cosa, ¿no? Porque además, no solo el río pasa por diferentes países y va llevando vida y todo esto, ¿no? Sino que además vas tomando como civilizaciones, podríamos decir, ¿no? Los griegos, los romanos, eh, toda la parte africana, ¿no? Toda la parte Sí, sí, del sí. el No imperio te olvides, nubio. no te olvides eh, que en el río, el Nilo es, claro, tienes izquierda y derecha, pero es que tienes a la derecha, al llegar al delta, tienes Israel tocando, ¿eh? De hecho, exacto, Egipto es frontera con Israel, en el Sinaí hacen exacto, frontera. exacto. Y Exacto, fíjate, el Sinaí, Moisés, ¿eh? Bueno, Sinaí, claro, Moisés, claro. entre otras cosas, ¿eh? Y Está los todo reyes de muy Israel. entroncado, está todo muy Sí. entroncado y todo como mucho. Te quería hacer una pregunta. Eh, yo he leído también, y sé de gente que también lo explica así, que los diferentes monumentos que hay a lo largo del Nilo están asociados energéticamente y tanto la construcción como la intención que pusieron por los chakras. No sé qué nos puedes contar tú de esto. Está Bueno, asociado a la energía de cada chakra y de hecho los sí. templos y todos los monumentos que hay también están, digamos, como a propósito, hechos a esa energía y un poco, digamos, el mapa del Nilo con todos los templos y tal, sería también el mapa, por decirlo así, haciendo un símil, Ujú. de los chakras que en otras culturas, Eso es pues, cierto, es cierto, es cierto. En los chakras y la cultura de los chakras, que se podría asociar más a Oriente, no al Oriente, porque para nosotros Egipto ya es Oriente Medio, sí. pero para el Oriente más lejano. Lo de los chakras es cierto desde el punto de vista de que todos hemos oído hablar del Feng Shui, todos hemos oído Sí, hablar del sistema para coger el lugar de las buenas energías. Cuando había constructores de templos, pirámides, de alguna manera cualquier tipo de monumento, se buscaba el lugar propicio. Y se hacía con radiestesia, ¿eh? Se hacía, este es el péndulo con egipcio, péndulo. Exacto. sí, sí. Se hacía Ujú, con, lo vamos a poner ahí, esto es el uno de los arcanos, el arcano uno del mago, que es ujú, como, entonces se hacía y se buscaba la zona propicia. Se ujú. buscaba, por lo tanto, la falla telúrica, las correspondencias, la orientación astrológica, el lugar, y entonces se construía allí, no en cualquier sitio, sino en el lugar más apropiado. Por eso han resistido miles de años, han aguantado, mientras que constructores
distintos en diferentes épocas, pues se han caído esos monumentos, ¿no? Sí. Pensemos que las pirámides, por ejemplo, pertenecen a las maravillas de la antigüedad. No queda otra. El faro de Alejandría, el coloso de Halicarnaso, en fin, todo lo demás desapareció, pero las pirámides ahí están. Ahí Por lo están, sí, tanto, sí. los chakras, como aplicado al ser humano, serían Mm, sus puntos de energía, hay sí. lugares concretos y específicos que a 9 chakras concretos Sí. del ser humano le activan el estar allí. Por supuesto, de alguna manera, el más importante, el intuitivo, ¿verdad? Lo que llamaríamos el tercer ojo, se abre en la gran pirámide de Keops, Sí. evidentemente. Ese es el lugar máximo de la Tierra todavía Mm, para abrir la energía, ¿no? Ahí se podría hablar de que existe el punto energético esotérico y energético más fuerte que podemos encontrar en ningún lugar del mundo. Después hay otros lugares con mucha fuerza, sí, pero más que Keops, no. Tenemos que tener en cuenta que es Keops. Keops es una maravilla de construcción, pero hablamos de millones y millones de toneladas movidas, de miles y miles de piedras de 2 toneladas, de 5, de 4, de 3, que se movieron y toda esa energía vibra cuando entras a un punto concreto, que tú sabes cuál es, que has venido conmigo, que está en la mm. Cámara del Rey, un punto exacto donde se siente la energía violeta, la energía violácea, y ahí se activa el colorario y de alguna manera los chakras que tienen que ver con la intuición. A partir de ahí, pues iríamos a buscar en el templo de Edfu, encontraríamos de alguna manera el Sacro Cochigio, encontraríamos diferentes momentos para Sí. verlo. Habría una manifestación, pero los egipcios han trabajado mucho esto con un Mm, elemento muy curioso y muy concreto, que ellos hacen perfumes auténticos, y diré ah, auténticos porque no son de petróleo, no son sí. fabricados en un laboratorio, sino son Aceites miles y esenciales. miles, sí, miles y miles de hojas, de plantas, de flores Mm, prensadas y enterradas en la arena durante años para que hagan, a partir de esa autodigestión, se cree el perfume, ¿no? Un perfume que, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón todavía se encontró perfume y todavía olía de la tumba de Tutankamón. Entonces estos perfumes los hacen y creo que tú viniste, sí, vamos seguro, viniste con uno de los compañeros que tengo ahí de una casa de perfumes que además mm, de venderte el perfume el que quieras, te hacen mm. masaje de chakras con los aceites esenciales, que es una Exacto. experiencia extraordinaria, ¿eh? Una Mm, experiencia muy bonita y muy creativa, además, y que la gente, pues bueno, yo pienso que es uno de sus grandes recuerdos, ¿eh? De los grandes recuerdos de la movilización de los chakras y después en el viaje vamos también a esos lugares, ¿eh? De hecho, uno de los lugares que también vamos, evidentemente, que pienso que sería el inicio, el principio, el final, el principio de toda energía kundalini, es Philae, Philae, la claro, isla de sí, Philae y el templo de Philae. Ahí sí. empezaba. Por lo tanto, sí a los chakras, sí a lo que has dicho, es cierto, es verdad, se puede hacer, se puede ver, se puede sentir y se Mm. puede de alguna manera estar ahí. Sí. Esto es lo más importante, todo lo que has comentado. Fíjate, es que en poco rato todo lo que estamos hablando de Mm, alquimia interna, alquimia externa, a través de aceites esenciales, aceites sagrados. Estamos hablando de cuna de civilizaciones, estamos hablando de sí. energía. O sea, es que es increíble, es increíble todo lo que hay en Es, Egipto, ¿no? Y todo el legado que nos han dejado ahí. Efectivamente, bueno, más allá de que si unos dicen que fueron los extraterrestres y otros dicen que no sé qué, yo a esto tengo que decir una cosa. Yo tenía, antes de ir a Egipto, tenía, bueno, pues vamos a llamarlo, no, vamos a llamarlo unas creencias. Unas creencias en base a, bueno, diferentes, bueno, había visto documentales, había visto, bueno, mi intuición también y un montón de cosas. Y bueno, no me pintaba mal lo de que podría haber, y ahora más todavía que últimamente está la cosa con el tema OVNI, con todo esto está como está, ¿no? Y parece que se está moviendo algo, pues que es sí, aunque hay mucha movida, pero no toda buena, ¿eh? No ya, toda ya, ya lo buena. sé, ya lo sé.
pero a lo que te iba a decir. eh, yo tenía, digo, "Oh, pues puede ser, ¿por qué no? Puede ser que otras especies del cosmos hayan podido ayudar, ¿no? De hecho, hay restos de pinturas, en fin, hay un montón de cosas que tanto nosotros como los antiguos, las antiguas civilizaciones, algo veían, algo tipo naves, tipo carros de fuego, tipo lo que sea. Pero estando allí y tocando, porque esto es lo más importante, sintiendo y tocando, poner la mano. Bueno, ya entrar a la pirámide de Keops, alucinante, ¿no? La gran galería y todo lo demás. Pero entrar en la cama del rey y simplemente poner los La pies mano. allí y poner la mano y ¡boom! Ya está. Y empezó a bajar información que fue, que fue increíble. Fue increíble. Y entonces ahí, lo primero que me llegó fue, nosotros nos pensamos que somos muy inteligentes y muy listos, porque estamos en el siglo XXI, tenemos ordenadores, tenemos este medio que estamos hablando de yo, que es, evidentemente es una herramienta, muy bien, Sí, y nos sí, sí, permite sí, que tú sí, sí, estés sí. ahora en Cataluña, ¿no? Sí. Y yo En esté aquí Girona, estoy en Girona, sí. en Girona, mira, Girona, Vitoria-Gasteiz, en directo, y estamos hablando tuyo, ¿no? Vale, perfecto. Pero ha habido otras humanidades a lo largo de, ya no de los siglos, de los milenios, y posiblemente serían incluso más inteligentes que nosotros, porque de hecho, ya me contarás tú, ahora mismo estaríamos en problemas con toda la técnica, la tecnología que tenemos, todo, para hacer la gran pirámide de Keops. Bueno, las tres, la de Miterinos, claro, cualquiera de ellas, pero la de Keops, por ejemplo, para hacerla, habría Tendríamos ahora dificultad, tendríamos mucha dificultad. dificultad. Aparte de no decir que está orientada perfectamente no sé si son, no es ni medio grado de diferencia de desplazado, No, no, ¿eh? no. Menos, menos. Orientada a las estrellas muy claramente, en Sí, fin. Sirio, Orión, sí, sí. Sirio, Orión, en fin, y esto, Sirio y Orión, también está en otras civilizaciones de otras partes del planeta que también, o sea, que algo hay, Hay una exacto, correspondencia exacto. que se nota mucho allí, sí. La Entonces, correspondencia es el legado, el legado. eso es lo que te quería comentar. Y evidentemente no es lo mismo leer como en toda la vida, ¿no? Tener a nivel mental, haber leído mucho, visto documentales, no sé qué, todos esos millones de horas de documentales, de libros, de cursos, de no sé qué, no sé más, cuando llegas allá y pones Cambia un pie todo. y sientes la energía, por ejemplo, del norte al sur, se ve claramente. En el templo de Isis, por ejemplo, según entras, ya es como, aparte de quedarte maravillado con lo que La tiene el construcción, templo, sí, sí. con la construcción que te quedas anonadado de todo, es la energía que hay. Es lo que tú empiezas a sentir, lo que empiezas a percibir. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Se Sobre empieza, todo sientes la vida que ha fluido antes que tú esa y es que el otra. lenguaje es el lenguaje de las estrellas. En el Sí, río estás viendo el lenguaje de las estrellas. Es un lenguaje que ha salido de un lugar lejano, de es un otro símil planeta, también, ¿eh? de La otro Vía lugar. Láctea Sí, también. La Vía Láctea sí, también sí. es un símil. El río, en Tanto. fin, son todo como, está todo interconectado, lo que pasa es que está todo encriptado, nos faltan, digamos, partes de esa encriptación de conocimiento, de autoconsciencia, de Mm. conciencia, al fin y al cabo, Sí, que nos sí. da la posibilidad de ser sabios, ¿no? No hacia afuera, sino hacia adentro. Estoy de Eh, acuerdo. Estoy de y acuerdo y todo eso, además, mm, sí, sí. sí, sí, dime, dime. Digo que además, como antes me apuntabas, el legado extraterrestre está presente, pero no es que se manifieste, allí hay una prueba. Yo personalmente no busco pruebas, No. busco sensaciones, ¿no? Entonces se nota que la construcción, hay que tener en cuenta que cuando hicieron Keops, suponiendo que no haya error histórico, pero dejándolo así, que no haya error histórico, son 5.000 años atrás, ellos estaban en la edad del cobre. No tenían ningún instrumento resistente para hacer palancas, solo disponían de madera y no era muy buena calidad para hacer rodillos, y levantaban y movían 20 toneladas en piedra sin animales de carga más allá de a lo mejor
muestras de ganado y poco más. Era imposible que lo hicieran, pero sobre todo que lo milimetraran y que lo hicieran a ese nivel. Ellos no pudieron hacerlo, pero lo hicieron. Entonces, las técnicas que emplearon superan con creces la imaginación más portentosa. Yo he tenido grandes investigadores que me han hablado en serio. Tú sabes que siempre se puede hablar de muchas maneras. Me han hablado en serio de pensar que habían tenido algún tipo de acción con la gravedad. Es decir, habían trabajado las técnicas de gravedad. Y claro, lo primero que piensas es, bueno, ¿cómo puede ser que en ese momento se hablara de técnicas antigravitacionales, pero tuvieran la edad del cobre, es decir, tuvieran tantas carencias en otros muchos momentos, ¿no? Posiblemente porque a lo que había llegado, lo que ellos obtuvieron y por eso hicieron la pirámide, era un legado del cosmos. Era conocimiento en forma, si quieres, mira, el símil, chip. El lápiz de memoria había llegado, había pasado a la mente de algunos de los constructores, de los primeros constructores, y habían sido iluminados con esta bendición, ¿no? Y pudieron hacer, por lo tanto, ese proceso. Es la única explicación que me cabe, porque si no les llegó por esta vía, no queda muy claro que vinieran ellos a hacer nada. Si acaso vinieron antes, pero se fueron y dejaron el legado, esto es más creíble, o bien que influyeran mental y telepáticamente a las personas que tenían que construirlo, que ahí sí que quedaría esto, o como hipnólogo que soy, me cuadra. Hipnosis a distancia, ¿eh? Hipnosis A a mí me cuadra distancia. también bastante esto que estás diciendo. Me da, ¿no? Me da. Desde mi humilde experiencia, ¿no? Desde mi experiencia. Pero, por ejemplo, yo aluciné bastante en el Museo del Cairo. O sea, una estatua, creo que es francés segundo, creo que es, de basalto, Sí, que tú la puedes tocar. Yo, de hecho, la toqué, que tiene a Horus, el halcón aquí detrás, que le está, supuestamente le está no, transmitiendo. no, No, este no es, son es, sí, no, no, bueno, no, perdón, Kefren, 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 Efraín. Exacto, el pues faraón Horus Kefren. aquí, Sí, basalto, que hoy en día, sí. para tallar con ese nivel, basalto, hay que utilizar no solo diamante, sino, bueno, pues, en fin, una No, herramienta que y la perfección del corte, además, ¿eh? y la percepción, la geometría que hay en todo y todo lo demás, ¿no? Entonces, Proporcionalidad. Sí, 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 sí. O sea, es una sabiduría increíble, increíble. O sea, no lo digo por una foto que está allí. O sea, es que No, es impresionante. Bueno, aquí podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas, pero sí, si te parece, que nos hables un poco también todo lo que tú has podido experimentar, no ya como parapsicólogo o como perito en hipnosis, sino en tu propia experiencia a lo largo de los diferentes viajes que has hecho. ¿Cómo, y esas perlas, pequeñas gotas de elixir, de alquímicas, ¿no? Que mm, siempre nos quedan después de un viaje, ¿no? Sea el viaje que sea, en este caso es a Egipto, pero sí, sí, sí. ¿cómo aplicas tú o qué herramientas, por ejemplo, has descubierto tú Bueno, para el yo aprendí reconocimiento algo, sí, y cómo sí, las aplicas en tu día a día? Si nos pues muy puedes dar sencillo. algún Te tip, voy a, alguna cosa. te Sí, voy a decir la verdad. Yo lo que aprendí lo apliqué para, y lo aplico, ¿eh? Pero sobre todo lo apliqué para ser feliz. Dices, ¿qué dices? Exactamente eso. ¿Era feliz antes de aprender a aplicarlo esto? No. Precisamente también ya de un divorcio y de otras trifulcas que había tenido. Pero a partir de que entré en el conocimiento y empecé a entender, empecé a ser feliz, me volví a coger una pareja, empecé pues, a formar una familia, empezamos con un plano de armonía, en un plano de otros objetivos, dar valor a lo que tiene verdadero valor y no a lo que no lo tiene. Y empecé a tener felicidad y de hecho, pues ya muy cerca de los 70 y se dice pronto, pero son 7 ya no son 6 son 7 pues estoy viviendo una etapa feliz, tranquila, sobre todo porque ahora lo que más me ayuda a mí en la vida cotidiana es resolví mis problemas y por lo tanto me siento bien, pero sobre todo ayudo a la gente y me hace sentir mejor. Se ha convertido casi
en algo que no puedo prescindir. Casi es una droga dura el poder Es tu ayudar a los pasión, demás. es tu Sí, sí, pasión, sí. ¿no? Totalmente. Exacto. Abrir Es tu pasión. puertas. Y la gente me llama e intento ayudarle. A Ah, veces yo siempre intento ayudarle. No significa que siempre le ayude y mm, consigamos el objetivo final, pero mm, que al menos la intención sí, es así la pongo, ¿eh? Eso sí. seguro. Pues fíjate que todo lo que estás hablando es como, pues es un poco de lo que yo hablo en el canal, en este canal, ¿no? Detrás de Sí. corazones. Te hablo de eso, de autoconocimiento, de conciencia, de sabiduría interior, de, Ujú. de, de aprender, de reaprender, de desprogramarnos de todo este mundo mental, ¿no? Bueno, también podemos Sí. hablar del Kybalión, que también estuvimos en un sitio interesantísimo, Exacto. en Karnak, Muy que interesante. fue alucinante, también lo mismo, Volverás, sí, volverás, sí, volverás. seguro. Entonces, eh, quiere decir que tú, de alguna manera, la herramienta por la que tú has empezado a dotarte a ti mismo de herramientas para contigo y después, en Mm. base con esa pasión, con esa entrega, con Mm. esa confianza y con ese amor, también poder ayudar a los demás, pero primero antes ayudarte a ti, que es lo fundamental. Digamos que es Egipto. Sí, La sí. herramienta es Egipto. Entonces, Es el país. El país, ¿eh? aunque hay zonas más que otras, pero sí es el país entero el que me hace la vibración. Y después Claro. yo puedo ayudar a llevar esta vibración lejos de allí y poderla repartir, ¿no? De alguna manera vienes como un legado y dices, bueno, toma. Pero en Mm, realidad no es tangible, no es material. Pero sí la energía lo es. Sí, la sí, energía lo es. sí, Lo sí. es, lo es. Correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Siempre, por lo menos lo que yo he vivenciado en el viaje, en el anterior viaje, y lo que espero, bueno, no sé ya lo que espero, Sí, estoy abierto, pero sobre vas todo, a disfrutar, vas a disfrutar, ya sí, verás. eso seguro, porque es muy interesante. Y es una aventura, realmente. Ujú. Y sobre todo lo que también me ayuda mucho a mí, y yo lo puedo, bueno, doy fe de ello, es que me ha abierto la mente. Esto es muy importante, Sí. abrir la mente, no por completo, por supuesto, pero porque siempre hay cosas que todavía hay que atender, hay que, ese darme cuenta, ¿no? Pero sobre todo abrir la mente, ¿no? Y decir, ¿por qué no? ¿Por qué solo va a ser esto? ¿Por qué no puede ser esto otro, no? Y que con esto te quiero decir que al final por lo menos en mi vida, todo me ha estado señalando que siempre, yo he estado siempre buscando fuera, y un buscador, en ese viaje del héroe, que también, eh, no me acuerdo del que lo escribió, pero bueno, Sí, ese símil, ¿no? Del viaje del héroe, que en busca, el eterno buscador de la felicidad, de la paz, siempre fuera, y siempre, siempre. todo estaba indicando con luces, con letreros de neón, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, ¿no? Claro, claro. Y por ejemplo, el Egipto fue muy claro. Desde el primer momento que llegué, Ujú. todo indicaba y todo apuntaba y empecé ya no a En pensar, esa dirección, claro. exacto, sino a sentir. Y ya es un paso más con más profundidad que me ha permitido acceder más profundo en mi propio ser, por decirlo así, ¿no? Y de hecho estoy súper agradecido a esto, ¿no? Y por supuesto, de ahí que vaya a este segundo viaje, porque me parece, eh, bueno, Fantástico, fantástico. fantástico, Pues, fantástico. y ya lo explicarás por aquí, claro que Sí, sí. sí, sí, sí. Y ahora a modo de chascarrillo, si no que me digas, no, pues no, pero ¿qué es, por ejemplo, de las experiencias que has tenido en todos estos viajes? Hemos dicho regresiones, iniciaciones, ceremonias de iniciación, canalizaciones, si me dejo algo me dices. Sí, Cuéntanos alguna que tú digas, mira, esta persona, hicimos tal cual y pasó esto. Algo que a ti se te haya quedado en la memoria, hombre, tengo en que la te haya impactado y memoria, digas, joder, madre mía. tengo en la memoria una experiencia irrepetible ya, por una ¿Eh? cuestión ya.
policial y de permisos, que sí. pusimos en el grupo, éramos 14 personas, eso fue en el 95, pusimos las tres pirámides, entramos en las tres pirámides, o sea, yo me quedé en Keops, después entró en Kefren y se entró en Miquerinos, todos a las 3 de la mañana, e hicimos con una música que habíamos grabado previamente, en aquel tiempo íbamos con radiocassette, porque no había otra fórmula. Hicimos la exposición de la música a la misma hora y estuvimos en transmisión energética entre las tres pirámides. Aquello fue fabuloso e inexplicable, por mucho que quisiera explicártelo. Te podía explicar lo que yo sentí, pero es que cada uno sintió muchas cosas, ¿no? Vimos de todo. Pero sobre todo vimos una cosa, vimos el inmenso poder de las tres juntas en una hora determinada, 3 de la mañana y vibración roja, roja total. En ese momento fue increíble, tenía sensación de levitar, ¿no? Y ahora no podemos coger las tres pirámides en una noche, ya no dejan hacerlo. En aquella época pudimos, pero me quedará siempre como la experiencia más extraordinaria, porque vi el color rojo, yo vi seres que me rodeaban, lo vi, no hablaron conmigo, no. Si me hubieran dicho algo te lo diría, ¿eh? Pero los vi. Sí, Vi que me miraban, yo los miraba a ellos, eran sí, translúcidos y se iban, ¿no? Entonces eso es muy difícil de ver y de sentir, sí, pero realmente lo sentí, ¿no? Y esa fue y el top dentro de muchas otras historias, ¿no? Pero es el top, ¿eh? Las tres pirámides unidas en una misma vibración. Sí. y a nivel, por ejemplo, de alguna canalización, alguna regresión de alguien, por ejemplo, todo esto, hay que decirlo, es si la persona quiere. Aquí no se obliga a nadie. Claro, claro, Por claro. supuesto, hay total libertad, ¿no? Yo Por he ejemplo, tenido mucha gente. de alguna regresión que haya podido ayudar, ¿no? Que digas, joder, ha sido un antes y un después para esta persona, ¿no? Y yo Sobre todo diría, lo que he tenido, sí, lo que yo he tenido no ha sido, más que encontrarse a sí mismo, ha habido mucha gente que ha venido para encontrar a sus seres queridos fallecidos. ujú, ujú, De hecho, importante también. tumbas y reyes, pues lo que Mm, han hecho es, a partir de las tumbas, intentar invocar, creer, y con esa energía que hay allá, han tenido conversaciones que las hemos visto y las hemos podido seguir con sus seres queridos fallecidos. Esto ya no te cuento las lágrimas que hemos vertido y cómo te claro, emociona, sí, porque son personajes normales, que simplemente hay esta despedida, este ser querido, ¿no? Y esto mm, ha generado momentos de gran emoción, mucha sí. emoción. Sí. Sí, bueno, y al final de sanación para esta persona, ¿no? Por lo menos de estar Por tranquilo, de supuesto, saber que... psicológicamente, de superación del duelo, claro, Sí, pero a la claro. vez sana a todo el mundo que está presente y lo ve, a todos. La Mm, sensación de paz, las sensaciones que recibes en ese momento no tienen sí, precio, es una situación extraordinaria. sí. De todas formas, a todo nivel, tanto a cualquier nivel que ahora mismo yo piense, un viaje a Egipto es fantástico. Es una experiencia Sí, sí. completamente, yo la recomendaría, si te gusta o te atrae, ¿no? Pues yo la recomendaría a todo el mundo, porque Lo que simplemente pasa es ya... que es un Mm, viaje diferente. Hay el viaje turístico, que yo no tengo nada en contra, pero mm, vas a hacer fotos y es el viaje de gente que quiere encontrarse, que quiere buscar otra realidad, que te sí, acompaña al viaje y que toda persona que viene es muy mm, importante, ¿eh? No es cualquier sí, persona, es una persona no, muy importante. no es casualidad, que se dice, Ricardo. Mira, No, nos quedan 9 minutitos, casi 10. Cuéntanos un poco este próximo viaje, que va a ser, nos iremos, si Dios quiere, Inshallah, que se dice, sí, sí, el el 2 de día, septiembre, sí, sí, o sea, ya estamos cerquita. Cuéntanos un poco el viaje, qué intención hay en principio, en fin, ¿qué nos puedes contar de este pues viaje? la idea, como participante lo verás, pero Mm, es ampliar ahora a Tel La Barna, como te decía, el síndrome de Akenatón y todo lo que sí, conlleva, a repetir experiencia en la pirámide. Pasaremos otra vez por la pirámide de Keops, pasaremos a tener de noche a las 3 4 de la mañana, estaremos dentro, eso es solos, increíble, toda la Ricardo. pirámide para nosotros solos, pudiendo Eso bajar abajo al es- inframundo, al sí, cámara de la reina y a la zona del faraón, es decir, a la cámara real, ¿no?
ahí volveremos a hacer esas experiencias, volverás a participar en ellas. Vamos con una gente especial también, que venía mi gente, en el fondo nos han reconstruido las circunstancias y por lo tanto todos los que vamos estamos ahí pues con nuestra motivación. Yo pienso que Ops ahí va a ser extraordinario. Después en Karnak te volveré a llevar a Sekhmet y a la puerta del Kibalión. Sí. Y hay experiencias en Tell el Amarna que, por mucho que te las explique ahora, las tienes que vivir allí. Es decir, de alguna manera, la tumba de Isadora, que viene a ser como los amantes de Teruel, ¿sabes? Es decir, una historia de amor, precisamente. Ella se ahoga por ir a reunirse con su amante al nadar en el río, se ahoga, y entonces queda esta historia trágica, pero porque era un amor que los padres no aprobaban. Es algo que ha durado toda la vida, pero veremos esa tumba y vemos en ella las primeras teleplastias muy interesantes, tan importantes como las que hay en Belmes de la Moraleda. Tú las verás porque están en la pared, ¿no? Entonces ahí haremos esta experiencia. Pues iremos a Swan, volveremos a la zona de Philae, haremos la zona del río y seguiremos trabajando en esa dirección. Sí. Es un viaje maravilloso. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues no sé qué comentaste más o qué preguntarte o qué poder compartir más, Bueno, pero a mí el tema de este viaje yo creo que sí, que vale la pena, que supongo que lo harás, supongo, no lo sé, pero que grabes a lo mejor algún momento de experiencia, algunos minutos, ¿no? Porque, a ver, si no estás allá, por mucho que te graben, no es lo mismo, pero aquí algunos minutos esenciales en momentos especiales, como en la pirámide de Keops, la hora, grabar allí unos minutos para que tus tertulianos te puedan ver. También, por ejemplo, cuando vayamos a Tele de la Marna, yo también grabaría ahí unos minutillos para sí, ponerlo. sí, Y después esto yo pienso que sí, que puede ser una labor buena, ¿eh? Una buena labor. Y sí, bueno, ahí sacaremos las mejores conclusiones. desde luego, desde luego. Si es, fíjate, la mitad de lo que fue el anterior, este marzo pasado del viaje anterior, Van en la pues misma ya, línea, ¿eh? Lo que pasa por es que eso, vamos sí, haciendo sí. rutas nuevas que Ah, abren el interesante, viaje. interesante porque así conoceré Akenatón. Akenatón es importante, ¿no? Akenatón, Ricardo, Anemofis es cuarto, sí. vale, es el que cambió, este es el que cambió La religión. exacto, ¿no? Cambió a los sacerdotes de Tebas, les dijo se Eso acabó, es. y ¿Eh? Dios hizo que solo había un Dios, que era Atón, el Dios único, Ajá. el disco solar. El Dios disco se puso solo. a adorar a Atón y creó el monoteísmo. Hasta entonces era todo el mundo politeísta. Pero después de Anemofis IV, después de Akenatón, ya empezó el monoteísmo, que creo que es el punta de lanza del pueblo de Israel Mm. en ese Sí, momento. cuando has comentado antes, sí, sí que me cuadra bastante. Solo ya por situación geográfica también muy cerca, por influencia, por, bueno, en fin, por tantas cosas, ¿no? Claro, Pues, claro. Ricardo, un placer, como Ya siempre. sabes, somos amigos, esto es lo principal, y en Eh, otra vez volveremos a hacer una charla y complementamos Sí, lo que podemos quieras. hacer, vamos a ver qué nos dice la tribu, a ver qué les parece. Me Y parece yo muy creo bien. que, yo creo que es interesante, hemos hablado un poco de todo. No podemos hablar de Egipto, tendríamos que estar aquí, pues no sé, en 1000 programas y a mitad. Sí, está bien, ha ido Pero bueno, fluido. mira, la idea que me has dado de grabar alguna visita, incluso hasta alguna Sí, palabra algunos grande, unos alguna. minutos. Sí, sí. E incluso hasta mandarla desde allí, en directo, o bueno, en directo, en diferido es igual, a través Sí, sí, de la Cuenca. puedes poner, sí. Sí, 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 Exacto. sí, sí. Y así de alguna manera también, pues mira, la tribu viene conmigo, siempre viene conmigo, ¿no? Pero Claro, la tribu del amor, el humor, la conciencia, pues de alguna manera estará allí también conmigo. Así que perfecto, nada, pues pues sí lo Ricardo, hacemos. muchísimas gracias. Nada, nos vemos en otra Sí, ocasión prontito. Y en un mes y sí. pico, ya sabes, maletas y para allá.
Exacto, exacto. Y a vosotros, querida tribu, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, bueno, la temática de este capítulo. Volveremos a hacer seguramente, porque Ricardo es muy interesante y hemos hablado, nada, un 3% de toda la sabiduría, toda la experiencia, y podríamos estar aquí hablando y hablando y hablando y hablando, ¿no? Eh, Sin más, querida tribu, espero que os haya gustado y en breve, pues, habrá más capítulos. Así que nada, un abrazo enorme y espero que allí donde estéis en paz, en dicha y en armonía. Saludos. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto.